Muy buen día, una vez más compartiendo con cada uno de ustedes estas enseñanzas acerca de la Pascua. A cada uno de los que inicia a ver este video me presento. Soy la pastora Karen Vaquero de la Iglesia Cristiana Hepzibah. Mi deleite está en ti. Compartiendo de lo que la Escritura nos enseña acerca de esta celebración solemne de la Pascua. Ya viendo un poco más al detalle el por qué nosotros como cristianos debemos empezar a indagar acerca de esta celebración. La temática de ella tiene que ver completamente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra hoy, en este tema de la Pascua, qué es lo que la hace especial para cada uno de nosotros, por qué razón y por qué motivo es importante empezar a estudiar a la luz de la palabra y aún más aplicarla. Entonces, hoy vamos a ver rito, costumbre o memorial. ¿Qué será lo que realmente debe significar la Pascua para cada uno de nosotros? En la antigüedad se convirtió en un rito simplemente para las personas, algo que ya comúnmente se hacía. No tenía nada especial por lo cual las personas realmente lo hicieran, sino era una festividad más. Entonces debemos ver realmente qué es lo que esto nos enseña, por qué el traerlo hoy en día a nuestras vidas, por qué el estudiarlo, por qué el detenernos tanto tiempo en ello. Entonces a cada una de las personas que se conecta a este tiempo le doy la bienvenida. Te invito a que tomes una vez más tu Biblia, tu agenda, tomes un lápiz para poder apuntar, tengas en cuenta cada una de las citas, cada una de las partes importantes que estamos viendo a la luz de la palabra. Realmente la que habla y la que nos tiene que dar vida y claridad de los pasos que tenemos que dar es la palabra de Dios. Y toda ella es un compendio de grandes enseñanzas para el diario vivir de cada uno de nosotros. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Muchos se van a preguntar en este punto, bueno, hemos visto todo lo de la Pascua, pero todavía no me siento como que esto sea una celebración importante para mí. Si esto sí tiene que ver conmigo, ¿será que no me voy a volver religioso o estaré entrando en el punto en donde estoy volviéndome de este tipo de creencias judeo-mesiánicas o estoy tratando de cambiar lo que soy o estoy perdiendo la libertad que Cristo me dio? No, vamos a ver a la luz de la palabra realmente qué sucede. Muchos tal vez estarán preguntando, ¿será la Pascua un rito más? O tal vez una costumbre de hombres. Pudo haber sido esto de un mensaje que quedó en la escritura porque era un rito más que tenían los sacerdotes, o tal vez una costumbre que los hombres impusieron. ¿Será esto realmente la Pascua? Entonces para eso vamos a tener que mirar significados uno por uno. Entonces primero veamos qué es un rito. El rito es el conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas. O puede también decirse que es una costumbre o acto que se repite siempre de forma invariable. Entonces vamos a examinar lo que nos está diciendo del significado. Si es el conjunto de las prácticas en sí, no es la Pascua, porque si me está hablando desde las prácticas, me está hablando desde lo que en ella se realiza como tal. Es decir, que la Pascua no puede ser un rito, porque el rito es punto a punto lo que se celebra dentro de la fiesta y cómo esto está regulado, de qué manera la Biblia me dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer en esta festividad. Ahora, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar si el Señor Jesús lo practicaba, si no lo practicaba, qué hacía y qué no hacía, qué nos pidió que nos cuidásemos y asimismo los apóstoles, digamos el apóstol Pablo o aún el apóstol Pedro, qué nos deja como enseñanza de esta celebración. Entonces tal vez habrá una parte de ella que se puede tomar en cuenta que es como el rito, que son los pasos en los que
se podía celebrar esta festividad, pero en sí mismo la celebración no es un rito porque no es el conjunto. Aparte, dice aquí que siempre se hacía de una forma específica, no variaba. Recuerda que cuando la celebraron la primera vez, la celebraron en Egipto y la celebración tuvo una forma en ese punto. Luego cuando vemos que estaban en el desierto, tuvo otra forma. Luego cuando ya estaba el templo hecho, había otra manera. Y así sucesivamente se han inclinado o se han puesto algunas variaciones gracias al tiempo y al cumplimiento de la escritura. Entonces vamos a ver cómo ahora, de hecho en esta clase, el Señor Jesús le da el punto máximo a esta celebración. Entonces podríamos decir completamente que no, no es un rito. Pero sigamos adelante. Entonces miremos qué es una costumbre. Dice que una costumbre es la manera habitual de obrar una persona, animal o colectividad establecida por un largo uso o adquirida por la repetición de actos de la misma especie. Entonces, si pensamos en una costumbre, como lo hablaba al iniciar la clase, muchas veces podríamos preguntarnos, no, esto es algo que establecieron los hombres y que se convirtió en una costumbre, monotonía, simplemente llegaba esa temporada, hacían una celebración y ya, no pasaba nada. Si fuese así, recordemos que hablamos de la levadura y que el Señor Jesús nos decía que nos cuidáramos de las doctrinas de los hombres. Y si este fuese el caso de la Pascua, entonces él mismo no habría celebrado Pascua como lo vemos en los evangelios. Entonces podemos darnos cuenta que no. Para Dios, según lo que la Escritura nos enseña, no los ejemplos que nos han dejado tal vez muchas personas, sino lo que la Escritura enseña, porque recuerda que Pascua es una celebración a Jehová. Dice que esa es la Pascua de Jehová. Entonces, si es celebración para nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, entonces debemos tener en cuenta que no puede ser una costumbre, porque no es una acción de repetir algo, sino debe ser el de cada día crecer, avanzar y fortalecernos muchísimo más en la fe. Así que entonces no es una costumbre. Entonces vamos a ir a ¿qué sería un memorial? ¿Qué es un memorial? Que en este caso fueron los 3 puntos que colocamos al iniciar la clase: rito, costumbre o memorial. Dice el significado de la palabra memorial que es el acto público que se celebra en memoria de alguien, generalmente de forma periódica. Aunque los 3 términos parecieran tener algo de semejantes, date cuenta que cada uno de ellos tiene algo que aclara su diferencia. El memorial, que viene a ser un acto público, las otras 3 cosas podrían ser, por ejemplo, el rito podría ser algo que simplemente se hace en el santuario, porque hablaba que hace parte de cómo se rige en cuanto a todo lo religioso, las ceremonias, todo tipo de culto, de qué manera se debe regir, cómo está establecido el hacerlo. Podría ser algo que es de carácter privado. La costumbre puede ser algo público y el memorial está diciendo también que es algo público, pero en este caso el memorial es porque hace memoria de alguien en específico. En la antigüedad vemos para el pueblo de Israel que hacía memoria de la libertad, de cuando fueron sacados de Egipto. Para ellos fue esto muy importante, pero no hicieron otra festividad parecida cuando salieron de Babilonia o cuando dejaron la cautividad. En tantas ocasiones aún estuvieron cautivos de alguna manera porque pues había sido impuesto el yugo de cada uno de los imperios que vino más adelante y no se hizo una celebración especial de esto. Bíblicamente no hay registros, sino solamente de la salida de allí de Egipto. Entonces se volvió un memorial para ellos de esto, de la salida de Egipto, pero es que eso simboliza todo, todo, todo. Entonces esto realmente era el ensayo que hacían para ver quién era el que realmente una vez y para siempre iba a traer libertad a todo aquel que en él creyera, y este es el Señor Jesucristo.
Dice además acá el memorial que se hace de manera periódica, es decir, año tras año lleva un mismo punto. Y hay algo que nos llama muchísimo la atención, y es que la palabra es muy exacta, muy clara para decir, bueno, esta celebración la vamos a hacer el primer mes, la vamos a hacer desde los 14 días del mes, van a tener 7 días, después del día de reposo, van a mecer la gavilla, es decir, van a entregar las primicias. Entonces tiene formas y puntos muy específicos. De hecho, esta es la que le va a dar el tiempo a las siguientes celebraciones: la celebración de Pentecostés y luego la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Entonces nos damos cuenta de que aquí encontramos lo que realmente es esta celebración de Pascua. Es un memorial. Tú y yo debemos verla no como un rito, no como una costumbre, sino como un memorial. ¿Y de quién estamos haciendo memoria en ella? De Jesucristo. Veíamos en la anterior clase, en cuanto a la simbología, cómo toda esta celebración que incluye el cordero, que incluye los panes, tiene está ligada completamente al Señor Jesucristo. Si tú lees el Evangelio de Juan, allí nos declara exactamente quién es Jesús. Jesús es el pan de vida. Y allí cuando nos habla de que Él es el pan de vida, también nos declara en el capítulo 6 que debemos comerlo y debemos beberlo. Y nos enseñó además cómo hacerlo, porque fue la última práctica que Él tuvo y le enseñó a los discípulos. La última noche que estuvo con ellos, dice que Él comió pan y bebió vino. Y esto era algo que fue algo nuevo. Fue en esta noche que les enseñó esta parte importante y que les declaró lo que vendría a pasar más adelante. Entonces, realmente es el memorial que hacemos de Jesús. Pascua es esto. Continuando, vamos a ver lo que nos empieza a declarar las Escrituras. En Éxodo 13, en el versículo 6, recuerda que hemos estado analizando Éxodo 12, no habíamos entrado a Éxodo 13, ahora vamos a leer allí. Desde el versículo 6 dice: 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Recuerda que empezó desde el primer día, cuando se hace la celebración del Cordero con una fiesta, que vimos que es una santa convocación. Es un día de hecho de reposo, de descanso, solamente se preparan los alimentos que se han de consumir para esa festividad. Igualmente lo es el séptimo día. Ahora, en el versículo 7 dice: por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Démonos cuenta que lo que nos está diciendo Éxodo 13, aparte de decirnos de una vez más cómo era la celebración, nos está diciendo que esto es algo que tenemos que dejarle a nuestros hijos, enseñarle. ¿Cuál es el trabajo hoy en día? De hacer memoria realmente de las enseñanzas que Dios nos ha dejado. Normalmente le enseñamos a nuestros hijos que se celebran muchísimos días. Nos vamos de vacaciones, por ejemplo, acá en Colombia hay un puente, hay de hecho un mes en el que tenemos 2 puentes continuos de seguido, y son las fiestas, al parecer, de San Pedro. Entonces se hizo festividad de ello, y de hecho se separó día de descanso, se hizo día de reposo, por eso es día festivo. Y al igual tenemos muchísimas otras celebraciones, las cuales nunca se dejan de celebrar. Aún hay creyentes que celebran todavía con sus hijos Halloween y le colocan otro tipo de nombre pensando que por esto va a ser diferente, cuando realmente sabemos que es una celebración pagana. Cuando hablamos, por ejemplo, de Navidad, cuando hablamos, tal vez muchas veces tienen las personas en cuenta aún en esta festividad que a Papá Noel, que el árbol, que una cantidad de cosas.
Y todo esto es importante, para todo eso hay tiempo, para todo eso hay dinero, para todo eso le dejamos la enseñanza a nuestros hijos de cómo se hacen. Aún hay personas que se detienen y ponen días específicos de que no, de que vamos a dejar la cunita sin el niño Dios y que vamos a esperar que pasen 9 días y cantidad de cosas en donde uno dice, bueno, pero esto tiene importancia, pero ¿por qué las fiestas que realmente la Biblia nos enseña no tienen importancia? Porque lo que Dios nos ha dejado realmente ha perdido valor y nos hemos vuelto más bien seguidores de doctrinas de hombres, que recordemos que es una de las cosas importantes que esta celebración hace memoria. Quitar de nosotros las doctrinas de hombres, que empiezan a mostrar en nosotros realmente quién tiene el primer lugar. Cuando quitamos de nosotros esa levadura, le estamos dando el primer lugar a Dios, porque estamos disponiendo nuestros corazones para que Él more en nuestras vidas. Dice que esto debemos hacerlo con nuestros hijos porque estamos recordando que Él nos sacó de Egipto. Y esto será una señal, es decir, ¿cómo no va a ser una señal hoy en día cuando casi nadie, muy pocos lugares se han preocupado por hacer de estos tiempos una celebración para Dios? Es más, se celebra la Semana Mayor o la Semana Santa bajo los ritos y costumbres de la iglesia tradicional, pero no se mira y no se observa realmente a la luz de la palabra si de esto se hizo una festividad o si ya había en este tiempo una festividad y realmente cuál es el tiempo. ¿Por qué miden el tiempo, por ejemplo, de la Semana Santa para esa festividad? Y casi nunca coincide con la celebración de Pascua, sino que como en esta oportunidad para este año 2022 tuvimos solamente que coincidió el día sábado, pero si tú te das cuenta, el día sábado es el único día que no se hace nada importante, que no se hace nada especial. De ahí en adelante, no, ahí inició la celebración, pero ya había terminado lo que era Semana Santa. El año pasado fue una semana antes y así sucesivamente siempre va a dar tiempos diferentes. La profecía allí en Daniel es que Satanás buscaría la forma de cambiar los tiempos y de alguna manera de usurparlos, porque si nos damos cuenta, todas estas celebraciones, la gente hoy en día saca más tiempo para emborracharse, saca más tiempo para peleas, saca más tiempo para hacer cosas que no le agradan a Dios y aún ponerlas en práctica en tiempos que se supondrían que deberían ser para Dios. Entonces, esto realmente tenerlo en cuenta de generación en generación será una señal y hará memoria no solamente delante de nosotros y de los que están a nuestro alrededor, sino ante los ojos de Dios, que está mirando realmente tu corazón y por qué haces cada una de las cosas que haces. Pero dará muestra de que no nos hemos olvidado es de las leyes de Dios. Las leyes del Señor no son gravosas, sino que son para bendición de los que en ella creen. Entonces, recordemos que Dios no lo hizo de una manera sencilla, al pueblo no le tocó fácil, no fue en un ya que vinieron esas 10 plagas, no fue cualquier cosa lo que tuvo que vivir, sino fue la mano fuerte de Dios con un pueblo que no quería darle libertad a los que Dios había escogido. Es más, Dios le dio la oportunidad a muchísimos egipcios de ser libres y algunos tomaron esa oportunidad, otros simplemente decidieron seguir en la esclavitud. Y no sé si eso se te puede hacer parecido a algo, pero creo yo que es el ejemplo de cómo Dios, a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, nos dio la oportunidad a todos de ser libres. Pero aún hay muchos que se niegan a recibir esa salvación a través de Jesús. Entonces, lo único que nos dice es, guarda, para ti es esta palabra, para ti que la oyes, que la lees, que a veces tomamos del Antiguo Testamento promesas grandes y decimos, esta palabra es para mí, pero cuando encontramos partes como estas las excluimos y las borramos por completo. Dios dice, para ti. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Aquí nos nombra la palabra rito, es decir, guardarás esta festividad de la forma y los parámetros que yo te establecí, no que los hombres establecieron. Para el judío, esta celebración tiene ahora una cantidad de pasos
que se vuelven los ritos de los hombres, en donde tiene que tomar 3 veces la copa de vino de tal manera por las 3 bendiciones que dio Moisés, donde el plato tiene que tener 7 ingredientes especiales y en donde deben tomarse de la derecha y luego de la izquierda, y son cosas que tú no encuentras en la escritura, que se volvieron añadidura. El Señor quiere es que lo hagamos conforme como Él lo estableció. Su palabra es nuestra guía. No hay más ni menos. Entonces ahora, pensemos por un momento. Ahí nos habló de algo importante. Entonces preguntémonos, ¿cuál será el Egipto del que Dios me sacó? Para muchos esta respuesta está clarísima, pero aún quiero dar énfasis en ella porque puede haber algunas personas que se han encontrado con esta palabra. Nos hemos dado cuenta de hermanos en la congregación que han llegado con una hambre y una sed, realmente como lo declara ya en el Sermón del Monte de Justicia, y ellos han sido saciados a través de la misma palabra en donde Dios les ha hablado y han empezado a indagar, esto es importante para Dios, y le preguntan a uno y lo llevan realmente en ese querer indagar y buscar mucho más de la palabra, porque nos alimentamos como cuerpo de Cristo los unos a los otros. Entonces puede haber algunas personas que todavía no saben a qué hace referencia Egipto. Entonces, cuando hablamos de Egipto estamos hablando de pecado. La civilización egipcia, aunque una civilización poderosa en su tiempo y en su momento, era la cuna de toda la idolatría, de todo lo que era pecado, abominación delante de Dios. Vemos realmente, de hecho, en cada una de esas plagas que fueron enviadas, cómo cada uno de los dioses que idolatraba Egipto caía derrotado ante esas plagas que enviaba el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Eterno. Él enviaba cada una de esas plagas y para ellos era un azote fuertísimo a sus creencias, porque nada podían hacer sus dioses porque eran dioses falsos. Y la cultura hacía que cada persona como que se involucrara en ello y le pareciera normal, como hoy en día. Al pecado no se le llama pecado, sino algo normal, que nosotros veamos que hay gente que todo el tiempo tiene que estar hablando mal de otro, eso es normal, que se tiene que andar en chismes, que se tiene que andar en peleas, en griterías, que se tiene que andar todo el tiempo envidiando, eso es normal, cuando la escritura realmente me enseña que eso es pecado. Entonces es lo mismo. Egipto simboliza ese pecado del cual el Señor pide que salgamos y nos envió ese salvavidas del cual tenemos que tomarnos y tenemos que asirnos para realmente demostrar de dónde somos y para quién somos. Entonces la Pascua, que viene a ser un tiempo muy bonito, donde reflexionamos y pensamos en lo que hizo el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, tenemos que entender que fue el medio en donde Jesús mismo fue el Cordero inmolado en esta fiesta, en esta celebración de Pascua, una fiesta que dice la Escritura que es solemne. Cuando estudiamos este significado de solemne, es perpetuo, es para siempre, es decir, no tiene cambio. No podemos hacer canje con Dios, no podemos decirle, no te la vamos a celebrar como tú lo dices en la palabra, la vamos a celebrar a nuestra manera, como lo han enseñado las costumbres de la iglesia tradicional, aunque estén completamente alejadas de lo que enseña tu palabra. No. Y aparte de eso, nos damos cuenta de que Jesús fue inmolado en este tiempo no por coincidencia, sino en cumplimiento a las escrituras. Esto que venía haciendo el pueblo de este sacrificio del cordero era porque Dios mismo se iba a abastecer de un cordero que fuese inmolado por nosotros, por nuestros pecados. Entonces es el mismo Jesús el que nos enseña cómo celebrarla. Ya vimos todo lo que el Antiguo Testamento nos deja, es todo lo que el Padre le había entregado al pueblo de Israel, pero nos damos cuenta cómo se cumple esto en Jesús y el mismo Jesús nos da enseñanza de cómo celebrarlo. Los evangelios nos muestran que Jesús celebró la Pascua junto con sus discípulos
y les enseñó algo nuevo que antes no les había mencionado. Pues a partir del sacrificio de Jesús, algunas cosas cambiarían. Recuerda que nos dimos cuenta de que no podía ser un rito o una costumbre porque sí tiene algunas cosas que han variado y el Señor Jesús nos dejó muestra de una de ellas. La vimos en la clase pasada simbólicamente. Vamos a verla a la luz de la palabra, cómo lo hizo el Señor Jesús. Él instituyó una cena. ¿Por qué decimos la cena del Señor? Porque realmente fue el mismo Jesús que dijo que ésta simbolizaba su cuerpo y su sangre. Entonces es ahí en donde se cumple la palabra y comemos al Señor Jesús, bebemos de la sangre del Señor Jesús, no cayendo en ningún rito, porque recuerda que la Escritura nos dice que nos es prohibido tomar sangre, no podemos beber sangre, entonces no nos está hablando de que tomemos un cordero y que saquemos la sangre de él y no la bebamos. Jesús no hizo eso, por eso vamos a verlo a la luz de la palabra para que no se empiecen a involucrar en medio de esto doctrinas que realmente son herejías, son cosas que no vienen de parte de Dios. Vamos a leer lo que nos dice en Primera de Corintios, en el capítulo 11, cómo lo explica el apóstol Pablo. Él decía ya desde el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, para Pablo era importante que conocieran todos aquellos que estaban escuchándole lo que él recibió del Señor Jesucristo. Recordemos que Pablo no fue un discípulo directo del Señor Jesucristo. De hecho, después de que ya había ascendido, es que viene y se le aparece en medio del camino y él tiene una visión en donde por cosas del Señor y porque él quiere revelar y mostrar su gloria de una forma especial, él queda ciego. Pero él empieza a conocer lo que realmente es el Evangelio, lo que realmente representaba el Señor Jesucristo. Entonces todo lo que él empieza a conocer lo recibe es como una enseñanza de Jesús. Entonces así lo enseñan las demás personas. No se toma él el reconocimiento, sino que toda la gloria y toda la honra se la da al Señor. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Recuerda que la clase que estamos analizando el día de hoy es que esta celebración de Pascua es un memorial. Dice Pablo aquí que la noche que fue entregado, estaban en fiesta de panes sin levadura, estaban iniciando con esta celebración. Entonces, esa noche no es cualquier noche. Dios esperó el momento idóneo, perfecto, y el Señor Jesucristo cumplió su misión en el tiempo en el que debía. E hizo esto, agregó esta parte. Es algo que no se celebraba porque si no, no aparecería registrado en los evangelios como algo especial. Dice el versículo 25. Asimismo, tomó también de la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y aquí para un momento porque es importantísimo tener claro cuál es realmente el nuevo pacto. Muchas personas describen el nuevo pacto como el Nuevo Testamento. Y resulta que el nuevo pacto está descrito proféticamente desde el Antiguo Testamento. Lo encontramos allí en Jeremías en el capítulo 31, en donde nos dice que Él escribiría su ley, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos en nuestro corazón y aún en nuestra mente. El mismo Pablo en una de sus cartas relata cómo aún los gentiles, los que se supone que no conocen nada de Dios, que no saben nada de Dios, tienen escrita en su mente y en su corazón la ley de Jehová y por esto son más hijos de Dios que los mismos judíos. Entonces date cuenta que lo que está diciendo aquí la escritura es que el que participa de la sangre del Señor Jesucristo, es decir, el que acepta que esa sangre preciosa fue derramada para pagar
nuestros pecados, está siendo introducido en un nuevo pacto. Y cuando celebramos esto, lo hacemos en memoria de ¿quién? Del mismo Señor Jesucristo. Entonces, muchos dirán, no, pero esa es la celebración que hacemos cada domingo o cada 15 días o cada mes en nuestras congregaciones. El Señor Jesús no hizo esta práctica cada, cada reunión que tenían, cada sabbat. No, Él hizo esta celebración en Pascua, la noche que fue entregado. Es decir, esta celebración es importante. Él esperó a este momento y la celebró en este tiempo porque es un momento en donde hacemos memoria de lo que Él hizo por nosotros. Tal vez muchas veces se hace una celebración en donde se hace el Vía Crucis y todo lo que pasó en este tiempo en donde el Señor Jesucristo fue crucificado, pero se olvida el hacer realmente lo que Dios pidió a través del Señor Jesucristo, que tomásemos del pan, que tomásemos de la copa y comiésemos del pan. Versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada festividad de Pascua, en donde también tomamos de la cena del Señor, estamos anunciando que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. El advenimiento del Señor Jesús, la segunda venida de Él, esta vez sin ninguna relación con el pecado. Por eso, de hecho, Él no toca la tierra. Una de las señales que veíamos es que muchos dirán, allí está el Cristo. Pero Jesús anunció, no creáis en ello. Él nos arrebatará en las nubes juntamente con Él. Y primero serán levantados los que duermen y luego los que aún estén con vida. Entonces, esta celebración es oportunidad de eso, de celebrar al Señor Jesús, que va a regresar. Todavía estamos a la espera de algo más. Date cuenta que el pueblo de Israel estaba a la espera de algo. Y se cumplió y muchos ni siquiera lo entendieron ni lo recibieron. Hoy en día hay muchísimos judíos que niegan al Señor Jesucristo como el Mesías, cuando ahí está el cumplimiento de la palabra. Aún decidieron quitar de sus textos de la Torá y de los profetas, decidieron retirar partes, porciones, para negar completamente al Mesías, al Señor Jesucristo. Entonces, es importantísimo. Cuando vemos la relación de esto nos damos cuenta, wow, realmente hay un significado importante en esto. Entonces aclaremos. La Pascua se trata de conmemorar la libertad que Cristo nos dio en su muerte para una resurrección a vida eterna. Él mismo fue el primogénito que murió por nuestros pecados. ¿No se te hace parecido a la última plaga que pasó, la muerte de los primogénitos? Él fue el primogénito que murió por nosotros, pero esta vez para traernos a libertad. Así como esa fue la última plaga que pasó para que el pueblo saliese libre, Él ha sido el último sello que hemos tenido que vivir, la última muestra de amor que el Señor nos dio, nos entregó claramente para decirnos, hey, voy a entregarlo todo, solamente crean y caminen en esa fe. Si yo digo blanco, pues sean blancos, con vestiduras limpias de santidad, con humildad, con corazones contritos, no tanto con los holocaustos, no tanto con esos sacrificios, no, con un corazón. Realmente dice Pablo en alguna porción de la escritura que el culto racional de nosotros no debe ser el de los ritos, no, el realmente nosotros vivir en el Espíritu, dejarnos guiar por Dios en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces Él quiere llevarnos, así como el Señor Jesucristo resucitó para vida eterna, a esta vida eterna. Creo que es la muestra en donde Jesús abre camino para cada uno de nosotros, así como al Señor le fueron abiertos los cielos y fue declarado sobre Él que este era el Hijo amado en el cual Dios tenía complacencia.
Déjame decirte que abrió el camino para que cada uno de nosotros seamos también hijos muy amados. Ahora, notemos bien que desde la primera Pascua hubo algunos ajustes, por lo que todo era y es sombra de lo que ha de venir. Mientras más se acerca a algo, la sombra empieza a perderse y empieza a verse más es la realidad de las cosas. La sombra empezó con la festividad de Pascua. Con el Señor Jesucristo nos acercamos más a la realidad de todo, hasta llegar a lo que es certero, a la vida eterna. Porque todo nos va a llevar a eso, a ese punto. Vamos a verlo como lo dicen las Escrituras. En Colosenses, en el capítulo 2, que es un texto que se ha utilizado más bien de la forma contraria, vamos a ver realmente lo que quiere decir. Recuerda algo, cuando tú leas la Biblia, debes leerla en contexto. No podemos en nuestra mente trasladarnos y pensar que Pablo le está hablando a judíos, porque cuando vemos que está dirigida esta carta a Colosas, está hablando a un pueblo gentil, está hablando a un pueblo lleno de idolatría, está hablando a una iglesia que está en un lugar y en un territorio en donde era más fácil adorar a Baal que adorar a Dios. Porque aunque el nombre cambiaba, seguía siendo idolatría pagana. Entonces, es a ellos a quienes le está hablando, a los gentiles. Para ellos era normal celebrar cantidad de fiestas al sol, a la luna, rendir ritos a la diosa Astarte, en ese momento a Diana, que cambian tal vez de nombre, pero que siguen siendo las mismas costumbres. Por ejemplo, esta celebración de los huevos de Pascua no está haciendo ninguna referencia a Dios, para nada, sino que es culto idólatra que viene desde muchísimo tiempo atrás, idolatría caldea a una diosa llamada la diosa del cielo, Astarte. Huevos, que era lo que estaba relacionado, y conejos con ella, con la supuesta fertilidad. Entonces, para el pueblo de Colosas era muy común este tipo de celebraciones, pero cuando empezaban a recibir, recuerda que dice también Pablo que se hablaba en cada una de las sinagogas la cátedra de Moisés. ¿Qué se enseñaba? Cuando Pablo habla ya a Timoteo y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, no está hablando del Nuevo Testamento. Hasta ese punto no existía Nuevo Testamento, no había esa compilación, sino que lo que se compartía era la Torá y los profetas. Eso era lo que se compartía. Entonces, realmente está diciendo, esto es lo que es útil, esto era lo que se enseñaba, esto era lo que estaban recibiendo los colosenses y lo que los estaba cambiando, lo que estaba haciendo ante las demás personas, la diferencia. Entonces el versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue es porque claro, iba a ser diferente, así como lo es hoy en día. Tal vez cuando llega el que era el borracho más borracho con la familia y tenía la costumbre de emborracharse hasta que quedaba completamente perdido, tirado en el suelo y llega ya habiendo conocido al Señor, convertido realmente de corazón sincero y no se toma ni una sola. ¿Qué van a empezar a decir los que tomaban con él todo el tiempo? Uy, ya se volvió santo, ya se le entregó al pastor, ya se volvió evangélico, lambeladrillo, no, pues ¿qué vamos a hacer con el santo? ¿Qué están haciendo? Juzgarlo, de tal forma y de tal manera que tal vez busquen hacerlo volver atrás, pero es ahí en donde está la paciencia de los justos, es ahí en donde tenemos que ver que estamos como ovejas en medio de un rebaño de lobos. Entonces tengamos en cuenta que lo que Pablo realmente le está diciendo allí a la iglesia en Colosas es que ustedes han empezado a ser partícipes realmente de la verdad. No se dejen juzgar. ¿Cómo iban a saber ellos si eso no era una celebración para ese tiempo importante, los días de fiesta?
o las lunas nuevas, o los días de reposo. ¿Ellos cuándo iban a celebrar eso? ¿Ellos qué interés iban a tener en eso? Se volvió interesante, fue cuando empezaron a recibir la cátedra realmente que recibían en la sinagoga. El versículo 17 dice, y aquí es donde aclaramos, para darnos cuenta que realmente el contexto de este versículo es celebrar la fiesta. Dice que todas estas cosas, vuelvo y te nombro, dice, los días de fiesta, las lunas nuevas y los días de reposo, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es sombra de lo que ha de venir, no de lo que ya fue, sino de lo que vendrá. Esto nos muestra lo que llegará. Los que estaban celebrando esto y era importante cuando estaba el Señor Jesucristo, entendieron la gran importancia. Por eso leemos varios textos, no solo de Pablo, sino de Pedro, de Juan, donde dice, he aquí el Cordero inmolado. Oiga, entendimos por fin. ¿A qué hacía referencia todo esto? Aquí tenemos el que ahora sí, una vez y para siempre se entregó por nosotros, la sombra de lo que ha de venir. Entonces, es ahí en donde también tenemos que unir las piezas, porque Pablo mismo ya lo hemos visto en versículos anteriores de textos, allá en Primera de Corintios, en donde nos dice, celebremos la fiesta, pero hagámoslo de la manera correcta. Entonces, una vez más, no puede contradecirse, él no se contradice. Claro, Pablo peleaba contra enseñanzas muy radicales de algunos judíos que querían empezar a judaizar a las demás personas. No se trata de eso, no se trata de judaizar. Una de las muestras y por lo que peleaba muchísimo fuertemente es por la circuncisión. Y nos queda claro allá en el libro de los Hechos cómo todos llegan a un común acuerdo, los apóstoles, junto con Pablo, de que no, la circuncisión no es necesaria. Lo que realmente aún desde Deuteronomio nos deja claro es que debemos circuncidar en nuestro corazón. Entonces, no mezclemos una cosa con la otra, sino entendamos realmente la Biblia como es, pongámosla en contexto. Ahora, en Romanos, en el capítulo 14, hay otra aseveración completamente clara, dice el versículo 6. El que hace caso del día, date cuenta que acá afirma, dice, lo hace para el Señor. ¿Para qué Señor? Para Jesucristo. El que decide celebrar este día, lo hace para el Señor. Pero deja ver muy claro lo que sigue. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Cuando dice que para el Señor no lo hace, está aclarando que entonces no le está haciendo caso ¿a quién? A Jesucristo, porque el mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Muchas personas hoy en día salen con una pregunta y aquí me acuerdo de donde dicen, bueno, pero si Jesucristo no tenía ningún pecado, ¿por qué se bautizó? Si el bautizo es para perdón de los pecados, entonces ¿por qué él se bautizó? Él simplemente lo hizo porque le dijo a Juan, es necesario que se cumpla toda la ley, es decir, que yo dé testimonio, que yo dé el ejemplo. Él mismo fue la propiciación para cada uno de nosotros. Entonces, cuando no hacemos caso de una de las enseñanzas que el mismo Señor Jesús cumplió y hizo, no le estamos haciendo caso a Él. No le estamos haciendo caso a seguir sus huellas, sus pisadas, a creer que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, que todo lo que practicó va a traer eso a nuestros corazones, a nuestras almas, vida y vida eterna. Versículo 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Recuerda que veíamos en el texto anterior que el cuerpo es de Cristo, porque nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, nosotros debemos vivir es para Cristo. Somos esclavos de Jesús, nos hemos entregado a Él, a vivir para Él y a hacer lo que a Él le agrade, lo que nos dejó en los evangelios escritos y lo que la palabra nos enseña. Entonces, aclaremos, el cuerpo, es decir, la iglesia, es de Cristo y para Cristo.
Y con esto no estoy hablando de los templos físicos hechos por manos de hombres. No, no, no. Estoy hablando de lo que es el cuerpo de Cristo, cada uno de los miembros, cada uno de los que fue reconocido aún allí por Jesús cuando estaba ante sus discípulos. Llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y de pronto se pensaría que debían tener un trato especial y que Jesús parara lo que estaba haciendo y fuera y les atendiese. Y él no lo hace de esta manera, sino que dice, estos que están aquí escuchan y me escuchan y hacen la voluntad de mi Padre, pues estos son realmente mi madre y mis hermanos. Este es el cuerpo de Cristo. Esta es la familia de Cristo. Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, los que hacen la voluntad de Dios, no su propia voluntad. ¿Y para quién lo hacen? Para Cristo. Ahora, lo importante no es cumplir un rito, sino hacer lo que a Dios le agrada. Y Jesús lo hizo así. Vamos a analizarlo desde Lucas. Lucas en el capítulo 22, en el versículo 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura. ¿En qué festividad estaban? Panes sin levadura. En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Va a hablar de algo que les empieza a dar a ellos claridad. Oiga, precisamente este era el día en donde se iba a sacrificar el cordero y entonces estamos todos reunidos allá con el Señor Jesús. Versículo 8 dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Hay algo que en esta festividad nos sorprendió y es que desde la antigüedad el Señor Jesús, el Padre, dejó allí descrito, en el lugar que yo les mostraré, allí celebrarán. Y uno de los hermanos de la congregación compartía esto con nosotros y decía, qué hermoso, porque cuando leía ahí en Lucas 22 me trasladaba a esto. En el lugar que Dios les mostraría, Jesús envía a Pedro y a Juan, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. El versículo 11, y decid al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Con claridad el Señor Jesús les dijo, ya hay un lugar preparado, ya hay una familia preparada, ya hay un lugar especial, no cualquier lugar, un aposento alto, y está dispuesto para que celebren la Pascua. Entonces, versículo 13 dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Qué hicieron? Caso, obedecieron. No empezaron a decir, no, pero es que los fariseos, pero es que los saduceos, pero es que está de esta manera para los judíos. No, sino como Jesús les ordenó, como Él les declaró, así fueron y prepararon la Pascua. Sí prepararon la Pascua. Jesús le dijo, no, 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 ya no es importante que celebren Pascua. No, en ninguna manera. Vayan, prepárenla, vamos a celebrarla juntos. Versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa, es decir, él esperó el tiempo y el momento señalado. Él cumplió con los tiempos estipulados por el Señor, por eso dice que cuando llegó la hora, él se sentó a la mesa y con él los apóstoles, los hizo partícipes a ellos de este tiempo. En el versículo 15 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Tremenda declaración. Señor Jesús anhelaba, deseaba que llegase esa Pascua en específico. Recuerda que leíamos en las clases anteriores que se declara para este momento que había llegado la hora, que ese sí era el momento, que ese era el instante. Y dice el Señor Jesús, he deseado comer con vosotros esta Pascua.
He deseado este tiempo, he anhelado este momento. Es importante porque va a ser el momento antes, son las preliminares antes de padecer. Dice el versículo 16, porque os digo que no la comeré más. Date cuenta que él está hablando de comer esa Pascua. Y el versículo 16 dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Nos encanta cambiar las palabras. Y entonces decimos que él estaba hablando allí solamente de la Santa Cena. No, la Escritura dice que de comer la Pascua. Esta celebración dice que el Señor no la va a comer más solamente hasta que se cumpla en el reino de Dios. Recuerda que vimos que es sombra de lo que ha de venir y acá el mismo Señor Jesús nos da testimonio de eso. Él comerá una vez más Pascua, pero ya con todo su cuerpo, porque el cuerpo es de Cristo y porque si el cuerpo decide hacer esto, hace caso es a Cristo. Lo hemos visto a lo largo de esta enseñanza, por eso es un memorial, por eso es un sello importante, por eso no podemos leer un texto de la Escritura sin contexto, porque se convertirá solo en un pretexto para pecar y para hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, y eso no es lo que Dios quiere. Continúa diciendo el versículo 17, y habiendo tomado, he aquí que viene y sucede, la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y representa este fruto de la vid su sangre, que es la que realmente nos redimió de todos nuestros pecados. Es precioso lo que la Escritura nos enseña. Y entonces es ahí también donde dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, compartió con ellos, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Por favor, recuérdenlo. ¿Cuánto he esperado esta Pascua? ¿Cuánto he deseado comer de esta Pascua? De este tiempo, de este momento. Celebrar, comiendo el pan, claro, bebiendo el vino, sí. Comer de la Pascua como normalmente, a la hora que estaba señalado, en el tiempo que estaba señalado. Versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, aquí, mis amados hermanos, cada una de las personas que ha escuchado este mensaje, lo importante es Jesucristo, lo que Él hizo. Por esto esta celebración se vuelve un memorial, porque en definitiva es Jesús mismo quien nos da testimonio de ella. Así que tengamos en cuenta y hagamos un resumen de lo que hemos visto esta clase, porque realmente es esta clase la que nos empieza a dar como ese enfoque de por qué para nosotros tiene que ser importante hoy en día esta celebración. Lo imprescindible será, primero, es una celebración de 7 días sin levadura, sin ningún tipo de levadura, ni espiritual ni física. El primer y el último día es de Santa Convocación, son días de reposo, son días para dedicarle al Señor, son días de Santa Convocación, de compartir con la familia de Cristo, porque un día todos estaremos sentados a la mesa y una vez más el Señor Jesucristo la compartirá con cada uno de nosotros. Ahora, el primer día tendremos ese corderito que no es el cordero que sacrificamos, no, porque ya el Señor Jesucristo se sacrificó una vez y para siempre, pero si tú puedes hacer memoria y recordar la forma, oye, Jesucristo fue ese cordero y de hecho compras el corderito y te acuerdas de que Jesucristo lo hizo, es el recuerdo, es la forma en donde tú tienes, oye, todo lo que tuvo que sufrir el Señor, todo lo que tuvo que hacer por mi culpa, por mi condición, y la comes y entiendes y te das cuenta de que de verdad le debo tanto al Señor que lo que haga en esta tierra no será nunca suficiente para reconocer todo lo que Él hizo por mí. Y debemos tener en cuenta la cena del Señor.
También del segundo al sexto día son días hábiles, son días en donde tú puedes hacer toda la labor que normalmente haces, pero recuerda, te estás limpiando, puedes, es la práctica, es el ensayo. Si tú puedes durante 7 días, déjame decirte que el resto de tu vida vas a poder, vas a seguir con esa condición de estar en libertad, de no estar en el pecado ni en la esclavitud de Él, sino que estar en la libertad que Cristo nos entregó. Es una alimentación continua en la palabra del Señor, no porque estamos en días hábiles, entonces estos son días en donde no leemos la palabra o en donde no oramos o en donde no buscamos su presencia, no, por el contrario. Por nuestra parte, nosotros tenemos la casa abierta los 7 días para que cada persona que quiera venir pueda estar en la presencia del Señor, alabar su nombre, orar, leer la palabra, pueda tener ese tiempo con el Señor. Y tenemos oración recurrente, también es de tener corazones muy dispuestos. Dios puede hacer cosas gloriosas. De hecho, en esta Pascua hizo cosas gloriosas para con nosotros. Y bueno, no debemos ir con manos vacías, también es lo que nos enseña la Escritura. Es un tiempo también de poder llegar con manos llenas de todo lo que el Señor nos ha provisto y de todo lo que el Señor nos ha dado y compartir como familia en Cristo. Por eso también en nuestra congregación tenemos la mesa siempre con panes. Compartimos de lo que el Señor nos ha dado y se hace una celebración, algo de alegría, algo de compartir los unos con los otros. Amén. Bueno, esta ha sido toda la enseñanza por este día acerca del memorial, que es la Pascua, la señal que también tenemos nosotros de generación en generación, por la cual se la enseñamos a nuestros hijos y hoy la compartimos contigo para que traiga libertad a tu vida y abra tus ojos, quite toda venda de en medio de ti. Entonces nuestro deseo es que también compartas con nosotros la próxima clase en donde vamos a estar viendo acerca de la circuncisión en la Pascua. Es importante darnos cuenta de lo que significa esta parte aquí. Por eso le hemos dedicado una clase completa para hablar acerca de la circuncisión en la Pascua, porque también hay algunas personas que tienen alguna confusión con esto, entonces para poder profundizar a la luz de la palabra que nos enseña. Recuerda que somos la Iglesia Cristiana Jepsibá, mi deleite está en ti. Para nosotros es un privilegio compartir contigo y el hacer este video es para que tú puedas replicarlo, compartirlo con otras personas. Si nos puedes dejar allí una manito arriba, nosotros podremos darnos cuenta de que vamos por buen camino, de que cada una de las personas está recibiendo este material de la forma en que debe recibirlo. Oramos porque sea de esta manera, porque cada persona que lo reciba entienda que es bendición de parte de Dios. Suscríbete a nuestro canal para que puedas recibir todos los videos que estamos subiendo, no solamente acerca de la Pascua, sino en cuanto a todo lo que el Señor nos permite compartir con muchas personas para bendición. De lo que por gracia hemos recibido, por gracia, así compartimos. Y esta pues debe ser una herramienta que podamos utilizar, no para maldición, sino para bendición. Dios te bendiga, querido hermano. Nos vemos en una próxima oportunidad.